¿Alguna vez te has sentido completamente solo, incluso cuando estás rodeado de personas? ¿Has experimentado el dolor punzante del rechazo, esa sensación de que no eres suficiente para nadie? Hoy voy a revelarte una verdad que cambiará por completo tu perspectiva sobre el rechazo, la soledad y tu valor como persona. Lo que estás a punto de descubrir no solo transformará tu forma de ver las situaciones difíciles, sino que te mostrará cómo lo que el mundo llama rechazo, Dios lo llama redirección hacia algo mucho mejor. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a compartir contigo un testimonio personal que cambió mi vida para siempre. Permíteme comenzar con una verdad incómoda, pero necesaria. El rechazo es una experiencia universal que todos enfrentaremos en algún momento de nuestras vidas. No importa quién seas, cuánto talento tengas o cuán buena persona seas, habrá momentos en los que sentirás que no eres suficiente para alguien. Habrá personas que no te darán el tiempo del día porque simplemente no te consideran lo suficientemente importante para ellos. Esta es una realidad dolorosa, pero es importante que la reconozcamos. La Biblia nos recuerda que incluso Jesús experimentó el rechazo más profundo. Juan, capítulo 1, versículo 11, nos dice que vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Piensa en eso por un momento. El Hijo de Dios mismo, quien vino a salvar a la humanidad, fue rechazado por las mismas personas que vino a rescatar. Si el Creador del universo experimentó rechazo, ¿cómo podemos nosotros esperar estar completamente exentos de esta experiencia? Cada persona en este mundo tiene su propia historia que contar, y si buscas, nunca encontrarás escasez de personas que puedan testificar que en algún punto de sus vidas se sintieron completamente solas. Se sintieron aisladas incluso cuando estaban rodeadas de amigos o familia. Se sintieron desconectadas a pesar de recibir llamadas telefónicas y mensajes de texto de otras personas en sus vidas. Esta sensación de soledad en medio de la multitud es quizás una de las experiencias más desconcertantes y dolorosas que un ser humano puede enfrentar. El rechazo es una experiencia aplastante. Puede quebrantar nuestro espíritu, puede hacernos cuestionar nuestro valor, puede hacernos sentir como si algo estuviera fundamentalmente mal con nosotros. Pero aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque lo que voy a decirte ahora podría cambiar completamente tu perspectiva sobre cada experiencia de rechazo que has enfrentado o que enfrentarás en el futuro. Para el creyente que ha sido rechazado, necesito que entiendas algo profundo. Tu realidad es, de hecho, el completo opuesto del rechazo. En Jesús eres bienvenido. En Jesús eres aceptado. Esta no es simplemente una frase motivacional o un pensamiento positivo diseñado para hacerte sentir mejor temporalmente. Esta es una verdad espiritual fundamental que está arraigada en la palabra de Dios. Biblia declara en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 18: «Y yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». Eso es aceptación pura y sin condiciones. Eso es una invitación a pertenecer a la familia de Dios, no por tus méritos, no por tu perfección, sino simplemente por su gracia. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Esta es aceptación una vez más. Eres aceptado y bienvenido por Dios mismo. Ahora, permíteme decirte dos cosas cruciales que necesitas grabar en tu corazón. Primero,
En esos momentos cuando te sientes completamente solo, en esas ocasiones cuando eres rechazado por otras personas, quiero que recuerdes esto. Cristo murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. Él te amó antes de que tú fueras salvo. Él te aceptó cuando tú no lo aceptabas a Él. Deja que esto penetre profundamente en tu alma. Dios no esperó a que te hicieras digno, no esperó a que te hicieras perfecto, no esperó a que te hicieras aceptable. Él te amó y te aceptó en tu estado más imperfecto, más roto, más pecaminoso. La segunda cosa que necesitas entender es que el rechazo de los seres humanos puede a veces ser una bendición disfrazada. Sé que esto es difícil de aceptar cuando estás en medio del dolor del rechazo, pero quédate conmigo. La persona que te rechaza hoy, Dios habría visto que más adelante en el camino, esta persona te habría lastimado de maneras mucho más profundas. El rechazo que sientes hoy te hará buscar en otro lugar oportunidades, buscar en otro lugar recursos. Y al buscar en otro lugar, descubrirás que Dios tenía una bendición más grande reservada para ti, un avance más significativo planeado y una oportunidad mejor en mente para ti. Ahora quiero expandir sobre este punto acerca del amor de Dios, porque es aquí donde muchos creyentes pierden la profundidad de lo que significa ser amado por el Creador del universo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 11, dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor de Dios es divino, es verdadero y es eterno. El amor de Dios es real, es fuerte y es puro. El amor de Dios es incondicional, no conoce límites, no tiene limitaciones. De hecho, la Biblia llega tan lejos como para declarar que tan grande es el amor de Dios, que Juan capítulo 3 versículo 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de nuestro Dios Todopoderoso está caracterizado por la gracia, el perdón y la misericordia. Su amor divino es eterno y es un amor sacrificial. Él dio a su único Hijo por nosotros. Tan grande fue su amor, tan grande es su amor. Digo esto para que puedas reconocer el amor del Señor sobre tu vida. Abre tus ojos y ve que Dios en su amor te protege. En su amor, Él siempre provee para ti. Él siempre te perdona. Te animo a alabarlo por su consistencia. Su amor es firme, inamovible y nunca cambia. Incluso cuando nosotros somos incapaces de vivir consistentemente de una manera que le agrada, Él todavía es amoroso hacia nosotros. Como seres humanos, podemos ser tan inconsistentes. Calientes un momento, luego fríos al siguiente. Una vida de oración fuerte hoy y una débil mañana. Podemos ser increíblemente inconsistentes cuando se trata de vivir rectamente, porque todos somos pecadores. Sin embargo, además de buscar el perdón del Señor, alabémoslo por ser consistente, por nunca cambiar. Alábalo y dale gracias por ser siempre bueno, por ser siempre amoroso, por ser siempre cuidadoso, a pesar de nuestras propias inconsistencias. Ahora, déjame llevarte a otro nivel de entendimiento. En todas las circunstancias, creo que debemos sinceramente invocar al Señor con corazones llenos de fe, esperando que Él responda. ¿Cómo responderá Dios? Muchas veces no lo sabemos. ¿Cómo Dios suplirá tu necesidad? No lo sabemos. ¿Cuándo responderá Dios? Tampoco lo sabemos. Pero aquí está lo que sí sabemos.
Sabemos que la palabra de Dios constantemente nos dice que lo invoquemos. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice, invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. No conocemos el cuándo o el cómo cuando se trata de las respuestas de Dios, pero sí sabemos que su palabra dice que Él responderá. Y si su palabra dice que lo hará, entonces debemos creer. Debemos creer y tener fe en que Él lo hará. Esta es la esencia de la fe cristiana. Confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no podemos ver el camino adelante, incluso cuando no entendemos el tiempo, incluso cuando no comprendemos el método. La vida es como una montaña rusa. Puede sonar un poco cliché, pero hay verdad en esta frase. La vida está compuesta de buenos tiempos y tiempos difíciles. Experimentamos tanto sus altos como sus bajos. Como cristianos, no somos inmunes a las dificultades de la vida. Y de hecho, muchos argumentarían que enfrentamos más dificultades que los no cristianos. Después todo, la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. En el Salmo 34, versículo 19. Toma nota de cómo la Biblia dice que muchas son las aflicciones. Te digo esto no para que te desanimes, sino más bien para que estés fundamentado en tu perspectiva. Amar a Jesucristo, vivir para Jesucristo, no significa que tendrás una vida libre de problemas. Igualmente, cuando enfrentas desafíos o dolor, esto no significa que el Señor te ama menos que a alguien más. Verás, Dios no nos promete una vida desprovista de sufrimiento, dolor, problemas o situaciones difíciles. De hecho, Él nos dice lo opuesto. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dice que en el mundo tendremos tribulación. Y en muchos otros pasajes a través de las Escrituras, somos recordados por los apóstoles, así como por Jesús mismo, que los cristianos sufrirán, serán perseguidos, enfrentarán muchas pruebas y demás. Ellos no nos dicen esto para que podamos ser miserables o sentirnos ansiosos, sino para recordarnos nuestra realidad y animarnos a permanecer fuertes en nuestra fe. Después de que Jesús nos advierte de las muchas tribulaciones que enfrentaremos, en el mismo versículo, Él nos ordena estar de buen ánimo, porque Él ha vencido al mundo. Permíteme compartir contigo algunos ejemplos poderosos de personas que oraron en medio de circunstancias imposibles. La Biblia está llena de ejemplos del pueblo de Dios, orando a través de tiempos muy difíciles en sus vidas. Ezequías es un ejemplo. Isaías profetizó que Ezequías iba a morir pronto. Incluso le pidió que se preparara para su muerte inminente. ¿Puedes imaginar cómo se sintió Ezequías en ese momento al ser informado por un profeta que estaba a punto de morir? Si él hubiera rasgado sus vestiduras y puesto cenizas sobre su cabeza, nadie podría culparlo. ¿Pero qué hizo en cambio? Isaías capítulo 38, versículo 2, dice que Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. ¿Sabes qué? El Señor escuchó la oración de Ezequías. El Señor vio sus lágrimas y extendió su vida por otros 15 años. Otro ejemplo similar es Ana, una mujer que era estéril. Ella anhelaba desesperadamente un hijo, hasta el punto donde lloraba continuamente, y no comía por largo tiempo. Incluso su esposo lo notó y estaba muy preocupado por ella. Un día, en la amargura de su alma, fue al templo y oró al Señor, llorando en angustia. Ella llevó su petición al Señor, derramando su corazón ante Él y pidiéndole que le concediera un hijo varón, prometiendo que dedicaría toda su vida a servir al Señor. Dios la escuchó también y concedió su petición.
un hijo llamado Samuel, quien se convirtió en uno de los más grandes profetas. Los apóstoles tuvieron su buena parte de sufrimientos y dificultades también. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas fueron arrojados a prisión por predicar acerca de Jesús. ¿Adivina qué hicieron? Oraron y cantaron himnos a Dios mientras estaban encarcelados. Los prisioneros los escucharon y la tierra tembló debajo de ellos, soltando sus cadenas. Todos estos eventos llevaron a que el guardia de la prisión y su familia creyeran en Jesús y, por lo tanto, encontraran salvación, así como a que los apóstoles fueran liberados de la prisión más tarde. ¡Qué testimonio del poder de la oración! Entonces, si Ezequías pudo orar después de una sentencia de muerte, y Ana se atrevió a pedirle a Dios que abriera su matriz, y Pablo y Silas alabaron a Dios durante su encarcelamiento, después de haber sido golpeados, ¿qué nos detiene a nosotros de orar cuando enfrentamos situaciones difíciles? Todas estas personas fueron impulsadas a orar debido a las pruebas que atravesaron y los obstáculos que enfrentaron. Seamos animados a hacer lo mismo. Cuando encontramos tiempos difíciles, no nos dejemos abrumar hasta el punto donde nos sintamos sin esperanza y desanimados. No huyamos de nuestros problemas, sino más bien corramos hacia Él. Corramos hacia Jesucristo. Corre hacia aquel que ha vencido al mundo, aquel que es nuestro refugio y fortaleza, aquel que nos dice que lo invoquemos en el día de la angustia, aquel que nos rescata, aquel que sana todas nuestras heridas y enfermedades. Necesitamos buscarlo en todas las circunstancias, especialmente a través de las dificultades de la vida. Jesucristo es nuestro consolador y una ayuda muy presente en tiempos de angustia. La única ayuda que alguna vez necesitaríamos. Sí, como humanos, todavía tenemos sentimientos y emociones. Nadie puede negar eso. Dios no espera que estemos riendo y bailando todo el tiempo. Pero lo que Él sí quiere de nosotros es nuestro compromiso con Él. Lo que Dios sí quiere de nosotros es fe. Él quiere que estemos tan invertidos en Él que corramos hacia Él primero cuando vengan problemas. Dios no debería ser nuestro último recurso, sino nuestra primera opción en todas las situaciones. Y todos esos sentimientos y pensamientos negativos que tenemos cuando estamos pasando por momentos difíciles, la oración ayuda a cambiarlos también. Pablo nos aconseja en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está más allá de nuestro entendimiento, y podemos estar seguros sabiendo que cualesquiera cargas, dificultades, problemas o tribulaciones que enfrentemos, podemos ponerlas al pie de la cruz. Ponlas todas a los pies de Jesús y observa cómo todas tus preocupaciones comienzan a desvanecerse y ser reemplazadas por su increíble paz. Ahora, todos tenemos ese versículo bíblico, ese pasaje de la Escritura que nos habla como ningún otro. Y para mí, encuentro que el Salmo 16, versículo 8, es ese versículo bíblico al que siempre puedo recurrir. Y este versículo dice: «A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido». Muchas veces cuando he tenido miedo, me he aferrado a esta palabra. Muchas veces cuando he estado luchando con la incertidumbre, he recurrido al Salmo 16, versículo 8, y así es como aplico el versículo en mi vida. He puesto al Señor siempre delante de mí. En otras palabras, Dios ordena mis pasos.
El Señor va adelante de mí para despejar mi camino. O más bien, Dios está frente a mí. Él ya está en mi futuro. Y cuando dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido, reclamo y declaro que el Señor está a mi lado. Estoy anclado en Jesús. Estoy arraigado en Jesús. Estoy unido con Él, y por lo tanto no puedo ser movido. No seré sacudido, no por mi propia fuerza o poder, sino por aquel que vive dentro de mi corazón. Así que me gustaría ofrecerte un consejo hoy. Encuentra tu escritura. Encuentra un pasaje en la Biblia que hable a tu corazón. Encuentra un versículo al cual aferrarte. El Salmo 16, versículo 8. Me da esperanza porque puedo decir, cualquiera que sea el futuro, cualquiera que sea lo que me espera, he puesto al Señor siempre delante de mí. Si el mañana viene, si el mañana nunca viene, he puesto al Señor siempre delante de mí. Si mis amigos me dejan y me abandonan en el futuro cercano, si mi jefe en el trabajo no honra sus promesas, si mi pastor cae de la gracia, no seré movido o sacudido, porque he puesto al Señor siempre delante de mí. La palabra de Dios está ahí para ofrecernos dirección. Está ahí para inspirar y fortalecer nuestra fe. Si alguna vez has visto a alguien con mala vista, encontrarás que las actividades más simples se vuelven difíciles. Ahora, un cristiano que no tiene la palabra de Dios en ellos es como una persona con mala vista. Sin la palabra de Dios no tienes idea de la protección que se te ha dado. Sin la palabra de Dios no puedes ver que se te ha ofrecido paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra de Dios te revela cosas. Comienzas a ver al diablo por quién y qué realmente es, un engañador y el padre de toda mentira. Comienzas a ver la pasión de Cristo, el amor y la pasión que lo llevaron a ser herido por nuestras transgresiones, a ser molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra de Dios revela todo eso. La palabra de Dios es vista para un cristiano. Ahora quiero compartir contigo algo profundamente personal que cambió mi vida para siempre. La forma más rápida de bloquear la bendición de Dios en nuestras vidas es creer que otros nos deben y esperar el pago de ellos. Esto se llama falta de perdón, un tema con el cual estoy bien familiarizado. No entendía por qué Dios bendijo a tantos de mis amigos con familias amorosas y solidarias mientras crecían, y yo tenía lo opuesto. Comparé mi situación en la vida con la de ellos y resentí internamente el hecho de que Dios no me hubiera dado el tipo de red de apoyo que otros experimentaron. En lugar de enfocarme en lo que Dios me había dado, me enfoqué en lo que no me había dado. Entré en modo de cobranza. Intenté cobrar de otros lo que pensaba que se me debía. Intenté encontrar en otros la madre y el padre que nunca tuve, y me volví a destrozar cuando otros no pudieron compensar las pérdidas en mi vida. ¿Alguna vez te has sentido así? La vida y la decepción te han llevado alguna vez a un lugar donde buscas cosas en las personas que realmente solo puedes encontrar en Dios? Mateo capítulo 18. Habla de un hombre que exigió que el libro mayor fuera corregido, olvidando que el contador divino le había acreditado mucha más misericordia en el libro de la vida de la que él podría pagar. El hombre imperdonable quería cobrar de alguien que simplemente no podía pagar. Incluso si el compañero siervo hubiera tenido los recursos, el hombre imperdonable estaba buscando en las personas en lugar de confiar en el Señor. Jesús continuó diciendo que cuando el amo del hombre imperdonable descubrió que había tratado a un compañero siervo tan despiadadamente, cuando su propia deuda había sido cancelada, arrojó al hombre a la prisión de deudores.
Jesús dijo que a menos que perdonemos, no seremos perdonados. Mientras leía esto, me di cuenta de cuán injusto me había vuelto, cuán farisaico me había vuelto, cuánto me parecía al hombre imperdonable. Me arrepentí y le pedí a mi Padre Celestial que me perdonara y me ayudara a perdonar a otros. Dejé de intentar cobrar de las personas lo que pensaba que se me debía, lo que pensaba que compensaría las heridas pasadas. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, fijé mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El capítulo justo antes de ese, Hebreos 11, versículo 6, dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él debe creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscan sinceramente. Dios ama recompensarnos. Somos sus hijos. Él nos bendice cuando lo buscamos primero a Él, no a las personas. Cuando ponemos nuestra fe en Él, no en las personas. Cuando lo amamos más que cualquier cosa que Él pueda darnos. Otro obstáculo para la bendición de Dios en nuestras vidas son nuestros pensamientos. ¿En qué pensamos? ¿Controlamos nuestros pensamientos o nuestros pensamientos nos controlan? Luchamos con preocupaciones sobre las finanzas y no podemos enfocarnos en nada más. Luchamos con la soledad y no podemos encontrar alegría en nuestra situación. Nuestro Padre Celestial es tan lleno de gracia. Él te ve, Él me ve. Él ve nuestras luchas y quiere ayudarnos con nuestros pensamientos. Podemos despertar por la mañana y orar. Padre Celestial, por favor ayúdame a meditar en tu palabra hoy, a estar agradecido por tu gracia, por tu amor, por la vida eterna, por la salvación a través de la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. El Salmo 19, versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando me di cuenta de que Satanás quería que yo creyera que mis pensamientos estaban en control, en lugar de que yo estuviera en control de mis pensamientos, cambió mi mentalidad completamente. Descubrí que podía elegir en qué pensar, así que elegí pensar pensamientos de agradecimiento. Gracias, Dios, por amarme. Gracias, Dios, por salvarme. Gracias, Dios, por cuidarme. Una vez que decidí que no iba a permitir que mis pensamientos me bloquearan de la bendición de la justicia, la paz y el gozo de Dios en mi vida, hice algunos cambios drásticos. Para empezar, presté mucha atención a qué y a quién escuchaba en mi vida. Había algunos programas de televisión que dejé de ver. Había algunas columnas de noticias que dejé de leer. Había algunos amigos a los que dejé de acudir para pedir consejo. Aprendí a reconocer qué alimentaba mi fe y qué alimentaba mi miedo. Mi conversación comenzó a cambiar una vez que mis pensamientos cambiaron. Ya no me sentía cómodo participando en chismes, y mucho menos escuchándolos. Luego, un día cuando estaba leyendo el libro de Santiago, me di cuenta de que tenía un gran problema: mi boca. El tercer capítulo de Santiago me mostró exactamente por qué no estaba experimentando las bendiciones de justicia, paz y gozo de Dios. Santiago capítulo 3, versículo 11 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Mi boca era un pozo contaminado, y ya no quería ser de esa manera. Quería ser un creyente sincero en Jesucristo, y eso significaba creer toda la palabra de Dios, no solo las partes que eran convenientes para mí.
Cada vez que hablaba de manera poco amable sobre un hermano o hermana en Cristo, estaba hablando de manera poco amable sobre alguien por quien Jesús murió, derramó su sangre, dio su vida. Proverbios 18, versículo 21, dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Decidí que había usado el arma de mi lengua lo suficiente para toda una vida, y estaba cansado de comer ese fruto venenoso. Cuando vienes a Cristo, hay muchas cosas que suceden. Mateo 11, versículo 28 dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto significa que en Cristo hay descanso. Significa que hay libertad que solo puede ser alcanzada cuando vienes a Cristo. Libertad de la preocupación, libertad de la condenación eterna, libertad del lazo del diablo. Hay libertad en el Señor cuando vienes a Cristo. Juan 14, versículo 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto significa que en Cristo hay paz. Hay paz que es inexplicable en 1880. Jesús. Una sensación de calma y tranquilidad que puede encontrarse en una persona incluso cuando todo a su alrededor es caótico u hostil. Cuando vienes a Cristo, Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto significa que en Jesús tienes un Salvador que te justificará. Lo que significa que cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él te mueve de un estado de pecado y muerte, y por su gracia y misericordia te da la oportunidad y el don de la vida eterna. Cuando vienes a Cristo, la Biblia dice en Romanos 8, versículo 1, Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación en Jesús, lo que significa que cuando vienes a Él y te arrepientes y te alejas de tu pecado, eres declarado inocente, has sido perdonado. Ya no hay vergüenza sobre ti una vez que estás en Cristo. No hay desgracia, ninguna acusación del diablo se sostendrá. No hay condenación en Jesucristo. Y cuando realmente captas el significado de la palabra condenar, entonces puedes comenzar a apreciar cuánta bondad puede encontrarse en Jesús. La Biblia en Apocalipsis 12, versículo 10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo es referido como el acusador de los hermanos, lo que significa que él intenta acusarnos de pecado, de vergüenza y culpa. La intención del diablo es condenarnos, pero en Cristo somos absueltos de todos los cargos y encontrados inocentes. Somos de hecho justificados cuando venimos a Cristo. Recuerda que no eres rechazado por Jesucristo, sino que de hecho eres bienvenido por Él. No eres rechazado por Jesucristo, sino que de hecho eres perdonado e invitado a permanecer bajo su sombra protectora y luego pasar toda la eternidad con Él. No eres rechazado por Jesucristo, sino que de hecho eres amado por Él. Los hijos e hijas de Dios necesitamos hablar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Romanos 15, versículo 13, dice: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Entonces tú y yo deberíamos estar hablando este versículo sobre nuestras vidas y diciendo: el Dios de esperanza me llena de todo gozo y paz, porque confío en Él y declaro que mi vida rebosa de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Isaías 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Haz ese versículo tuyo y aplícalo a tu propia vida. Soy firme de mente. Dios me guarda en perfecta paz, porque confío en Él. El Salmo 103, versículos 1 al 5 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hoy es el día para tomar la decisión de vivir bajo la realidad de la aceptación de Dios en lugar del rechazo del mundo. Es el momento de reconocer que aunque el rechazo es real y doloroso, no define quién eres. Tu identidad está en Cristo, tu valor está en Cristo, tu futuro está en Cristo, y en Él siempre serás suficiente, siempre serás amado, siempre serás aceptado. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.